Mucho antes de que existiera la cremallera, las personas ya necesitaban formas prácticas de cerrar su ropa, bolsas y otros objetos. Durante miles de años, las civilizaciones utilizaron soluciones bastante simples, pero efectivas para su época. Los primeros métodos incluían cuerdas, nudos, broches de metal y botones. Cada uno de estos sistemas cumplía una función básica: mantener las prendas cerradas y ajustadas al cuerpo. Los botones, por ejemplo, comenzaron a popularizarse en Europa alrededor de la Edad Media. Aunque hoy parecen algo común, en su momento representaron una innovación importante para la confección de ropa. Sin embargo, tenían una desventaja clara: abotonar una prenda podía tomar tiempo, especialmente cuando había muchos botones en fila. Otro método común eran los cordones, que se utilizaban para ajustar prendas como túnicas, corsés o botas. Estos sistemas permitían ajustar la ropa al cuerpo, pero también podían ser incómodos, ya que requerían atarse cuidadosamente cada vez que se usaban. Durante siglos, los diseñadores de ropa y los inventores buscaron nuevas formas de crear cierres más rápidos y prácticos. La idea de un mecanismo que pudiera abrirse y cerrarse con un solo movimiento resultaba muy atractiva, pero aún faltaba alguien que lograra convertir ese concepto en un objeto real. Fue hasta finales del siglo XIX cuando un inventor en Estados Unidos decidió intentar resolver este problema. Su objetivo era crear un sistema mecánico que pudiera cerrar prendas de manera rápida y segura. A finales del siglo XIX, varios inventores comenzaron a pensar en nuevas formas de reemplazar los botones y cordones tradicionales. Uno de los primeros en intentar resolver este problema fue Whitcomb Elan Judson, un inventor de Estados Unidos que buscaba crear un sistema más práctico para cerrar las botas. En el año 1893, Judson presentó un dispositivo llamado Clasp Locker, un mecanismo diseñado para unir dos lados de una prenda mediante una serie de pequeños ganchos y ojales que se cerraban con un deslizador. La idea era que, al mover una pequeña pieza metálica, todos los ganchos se engancharan al mismo tiempo, permitiendo cerrar la prenda de forma rápida. Este invento fue presentado al público durante la Exposición Mundial de Chicago de 1893. Allí se mostró como una posible alternativa a los botones tradicionales, especialmente para el calzado. Sin embargo, el sistema tenía varios problemas. El mecanismo era complicado, se atascaba con facilidad y no siempre cerraba correctamente. Aunque la idea innovadora, el diseño todavía no era lo suficientemente confiable para un uso cotidiano. A pesar de estas dificultades, el trabajo de Judson fue importante porque introdujo por primera vez el concepto de un cierre mecánico continuo que podía abrirse y cerrarse deslizando una pieza. Este principio sería la base de lo que, años después, se convertiría en la cremallera moderna. Aunque el primer diseño presentado por Whitcomb Elan Judson fue innovador, el mecanismo todavía estaba lejos de ser práctico. Su sistema de ganchos era frágil y tendía a separarse con facilidad. Durante algunos años, el invento no logró tener el éxito que su creador esperaba. Sin embargo, la idea de un cierre mecánico seguía siendo prometedora. Con el paso del tiempo, otro ingeniero comenzó a trabajar en mejorar el diseño original. Ese ingeniero fue Gideon Sonbach, quien trabajaba para una empresa dedicada a fabricar dispositivos de cierre en Estados Unidos. Sonbach analizó cuidadosamente los problemas del sistema anterior y decidió rediseñar completamente el mecanismo. En lugar de utilizar ganchos, creó un sistema formado por pequeñas piezas metálicas llamadas dientes, colocadas a ambos lados de una cinta. Estas piezas estaban diseñadas para encajar entre sí cuando un deslizador pasaba por encima. Este nuevo diseño resultaba mucho más resistente y confiable. Los dientes metálicos se alineaban con más precisión y el deslizador permitía unirlos o separarlos de manera rápida con un solo movimiento. Por primera vez, el mecanismo empezaba a parecerse a la cremallera moderna. En 1913, Sonbach logró perfeccionar su diseño y lo patentó bajo el nombre de Zeprobol Fastener. Este invento representó un gran avance respecto a los intentos anteriores, ya que funcionaba de forma más suave y era mucho menos propenso a romperse. Aunque el invento todavía tardaría algunos años en popularizarse, el trabajo de Sonbach sentó las bases definitivas de la cremallera tal como la conocemos hoy.
después de que Gideon Sundback perfeccionara su diseño en 1913. El siguiente gran desafío fue producir el nuevo mecanismo de forma eficiente. El sistema de dientes metálicos era mucho más confiable que los intentos anteriores, pero también requería una fabricación precisa para que cada pieza encajara correctamente. Resolviendo este problema, Sundback desarrolló una máquina especial capaz de fabricar largas tiras de cierre con cientos de pequeños dientes metálicos, colocados de manera uniforme. Esta innovación permitió producir el nuevo cierre de forma más rápida y consistente, algo fundamental para que el invento pudiera utilizarse en productos reales. Durante estos años, la fabricación del nuevo sistema comenzó a expandirse en fábricas de Estados Unidos. Sin embargo, al principio el invento no se utilizaba en la ropa cotidiana. Muchos fabricantes de prendas todavía confiaban en los botones tradicionales que llevaban siglos utilizándose. Las primeras aplicaciones prácticas de este nuevo cierre aparecieron en productos más especializados. Por ejemplo, comenzó a utilizarse en bolsas de tabaco, fundas y algunos tipos de equipaje. Estos objetos requerían cierres resistentes que pudieran abrirse y cerrarse repetidamente sin romperse. Aunque el invento todavía no se había convertido en algo común, poco a poco demostraba su utilidad. Cada nuevo producto que lo incorporaba mostraba que el mecanismo era práctico, rápido y mucho más eficiente que muchos de los sistemas tradicionales. Aunque el nuevo sistema de cierre creado por Gideon Sundback era innovador, durante sus primeros años no logró popularizarse rápidamente en la ropa cotidiana. Muchos fabricantes todavía confiaban en los botones y otros métodos tradicionales que llevaban siglos utilizándose. Sin embargo, un acontecimiento histórico cambió esta situación. Durante la Primera Guerra Mundial, los ejércitos comenzaron a buscar equipamiento que fuera rápido de usar y fácil de cerrar en situaciones urgentes. Los soldados necesitaban prendas y accesorios que pudieran abrirse y cerrarse rápidamente, incluso con guantes o bajo condiciones difíciles. En ese contexto, la cremallera comenzó a utilizarse en algunos equipos militares, como bolsas, cinturones de dinero y prendas especiales. Su mecanismo permitía cerrar objetos con un solo movimiento, algo muy útil en entornos donde la rapidez era esencial. El uso militar ayudó a demostrar que el invento era confiable y resistente. Las cremalleras podían soportar un uso constante y seguir funcionando correctamente, lo que aumentó la confianza en este nuevo sistema de cierre. Después de la guerra, varias empresas comenzaron a ver el potencial del invento para otros productos. Poco a poco, el mecanismo empezó a aparecer en más artículos, abriendo el camino para que eventualmente llegara al mundo de la moda y la ropa cotidiana. Después de demostrar su utilidad en equipamiento militar y otros productos, la cremallera comenzó lentamente a llamar la atención de la industria de la moda. Durante las primeras décadas del siglo XX, algunos fabricantes de ropa empezaron a experimentar con este nuevo sistema de cierre para ver si podía reemplazar a los botones en ciertas prendas. Uno de los primeros sectores en adoptarlo fue el de las botas y el calzado. La cremallera permitía que las botas se cerraran de manera rápida y ajustada, evitando el proceso lento de abrochar múltiples botones o atar cordones. Esta ventaja hizo que el mecanismo comenzara a ganar popularidad entre algunos fabricantes. Con el tiempo, empresas de ropa en Estados Unidos comenzaron a explorar su uso en prendas infantiles y ropa de trabajo. Estas prendas necesitaban cierres prácticos que pudieran manipularse fácilmente, algo que la cremallera ofrecía mejor que muchos sistemas tradicionales. Durante estos años también empezó a difundirse el nombre con el que hoy conocemos este invento. La palabra zipper comenzó a utilizarse cuando una empresa de productos de goma decidió usar el mecanismo en botas y promocionarlo con ese nombre, inspirado en el sonido rápido que producía al cerrarse. Poco a poco, el público empezó a familiarizarse con este nuevo tipo de cierre, aunque todavía no había reemplazado a los botones en gran parte de las prendas. El invento ya había demostrado que podía ser práctico, rápido y duradero. Durante las décadas de 1920 y 1930, la cremallera comenzó a ganar una aceptación más grande dentro de la industria de la ropa. Lo que durante años había sido visto como un invento curioso empezó a considerarse una solución práctica para muchas prendas. Poco a poco, diseñadores y fabricantes comenzaron a integrarla en diferentes tipos de vestimenta.
Uno de los momentos clave ocurrió cuando varias empresas de ropa en Estados Unidos empezaron a utilizar cremalleras en pantalones y chaquetas. El sistema permitía abrir y cerrar la prenda mucho más rápido que los botones, algo que resultaba muy atractivo para los consumidores. En la década de 1930, algunos fabricantes también comenzaron a utilizar cremalleras en ropa infantil. La razón era simple: los niños podían vestirse solos con más facilidad si las prendas tenían un cierre rápido. Esta ventaja ayudó a que el invento se volviera cada vez más popular entre los compradores. Con el paso del tiempo, las cremalleras también empezaron a aparecer en prendas de moda femenina. Aunque al principio algunos diseñadores eran escépticos, pronto descubrieron que el mecanismo permitía crear diseños más ajustados y modernos. Gracias a estos cambios, la cremallera dejó de ser un invento poco conocido y empezó a formar parte de la vida cotidiana. Cada vez más prendas, bolsos y accesorios incorporaban este sistema de cierre que había comenzado como un experimento décadas atrás. Con el paso de las décadas, la cremallera terminó consolidándose como uno de los mecanismos de cierre más utilizados en todo el mundo. Lo que comenzó como un experimento mecánico a finales del siglo XIX, se transformó en una solución práctica presente en miles de productos diferentes. A medida que avanzaba el siglo XX, las fábricas perfeccionaron los procesos de producción. Los dientes metálicos comenzaron a fabricarse con más precisión. Y con el tiempo, también aparecieron cremalleras hechas de materiales, como plástico o nylon, lo que permitió que fueran más ligeras y flexibles. Este avance permitió que la cremallera se utilizara en una enorme variedad de objetos. Además de la ropa, empezó a aparecer en maletas, mochilas, tiendas de campaña y muchos otros artículos que necesitaban un cierre rápido y confiable. El diseño básico creado por Gideon Sonbach seguía siendo el mismo: dos filas de dientes que se unen o separan mediante un deslizador. A pesar de los cambios en materiales y técnicas de fabricación, el principio mecánico continuó siendo prácticamente idéntico al que se había desarrollado décadas antes. De esta manera, un invento que al principio parecía complicado y poco confiable terminó convirtiéndose en una de las soluciones más simples y efectivas de la vida cotidiana. La historia de la cremallera demuestra cómo incluso los objetos más pequeños pueden tener un origen largo y lleno de intentos, mejoras y creatividad. Desde ropa y zapatos hasta mochilas, maletas y equipos de viaje, la cremallera se transformó en uno de los mecanismos más prácticos que utilizamos todos los días. Todo comenzó con la necesidad de cerrar una prenda de manera más rápida y terminó creando un invento que hoy existe en millones de objetos alrededor del mundo. Si te gustó conocer la historia del origen de la cremallera, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos donde exploramos el origen de muchas cosas curiosas de la historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.